Zoom, aquí está. Está muy bien. Bueno, pues estamos... de hecho, nuestra charla empieza a la 1:15 y podemos dar oportunidad a más personas de integrarse, ¿no? Pero como ya tenemos a nuestra invitada, la maestra Irma Donley, igual puede hacernos algún comentario, cómo fue que empezó esta lectura, cómo se entusiasmó por esta lectura. Bueno, la lectura fue gracias a Rodrigo que, que me dijo sobre esta novela, que por cierto, la autora fue muy amable en enviarme una copia autografiada después. Él me puso en contacto con ella y como cualquier lectura, empecé viendo los puntos que para mí tenían relevancia y, en fin, la primera lectura me quedé con dudas. La primera lectura me quedé con ciertas dudas y dije, bueno, tengo que hacer una segunda lectura porque desde mi punto de vista hay cosas que me llaman demasiado la atención y yo al parecer veo las cosas de una manera diferente. Obviamente que cada persona, todos han leído parte, si no es que toda la novela, y todas habrá un punto en común, pero cada quien, dependiendo de sus vivencias, va a interpretar las cosas de una manera diferente. ¿Okay? Entonces, uno de los puntos por el cual tuve que volver a leer la novela fue el personaje de Asunción, porque mi duda es cuando Asunción está contando la historia, ya es una persona grande, ya es una persona porque con esos, como dicen en inglés, flashbacks, es porque ya está sufriendo una demencia. ¿Será que Asunción ya está en una casa de ancianos? Todo este tipo de preguntas que hicieron que volviera a leer la novela, y ya fue también gracias a la entrevista que tuve con la autora que despejó alguna de esas dudas. Y a partir de entonces, mi lectura fue más clara, digamos, ¿no? Entonces, es así como comenzó. Eso, muy bien. Y dijiste algo que me gustaría que volviéramos a escuchar, especialmente los estudiantes que hiciste una segunda lectura. Es muy difícil hacer una lectura, una primera lectura y sacar todo lo que nos ofrece o nos puede ofrecer, toda la riqueza que nos puede ofrecer un texto. Entonces, les recomiendo que si estamos analizando, para la clase mía especialmente, estamos analizando esta novela. Entonces, si es posible, les recomiendo que terminen rápido la lectura, porque una segunda lectura, al menos en esos capítulos o secciones que nos interesan, ¿no? Volverlo a releer para captar ese jugo que nos puede entregar el texto, ¿verdad? Como bien decía la maestra. Seguimos recibiendo a nuevas personas y antes de empezar estábamos comentando de dónde veníamos. Benito, ¿dónde estás tú? Buenos días a todos. ¿Me pueden oír o no? ¿Me escuchan? Sí, sí. Okay. Hola a todos. Estoy en Gatesville, Texas. Acá estoy trabajando con el ejército de Estados Unidos. Eso. Y pues es todo. Muy bien, muy bien. Bueno, obviamente lectores quizá conozcan un poco más a la autora, porque nuestra autora, Elvia Ardalani, es más que nada poeta, ¿no? Entonces tiene ese manejo de la palabra increíble. Conozco su poesía y yo creo que en el texto se aprecia bastante, ¿no? Cómo es que se saborea incluso, ¿no? Carolina, ¿de dónde estás tú? Hola, yo estoy acá en Edinburgh, Texas. Okay. Estudio en la Universidad de UTRGV y la autora es de hecho mi profesora para un curso que estoy tomando este semestre.
Qué bien, qué bien. Jennifer, ¿tú también de la zona del sur de Texas? Bueno, Jennifer está preparándose, me imagino. Maribel, ¿de dónde estás tú? De Mission, Texas. Ok, muy bien. ¿También estudiante o eres lectora aficionada? No, también estudiante. Ok. Y aquí, ese Carrillo. Yo soy también, fui estudiante de la doctora. Ah, ok. Muy bien. O sea, la conocen bien. Qué bueno que tengan esa experiencia. Igual después nos podrían comentar un poco sobre ella, si acaso hay oportunidad. Luis, ¿también eres estudiante o eres lector? Yo también soy estudiante Hombre, qué bien. ¿De posgrado o undergraduate? undergraduate. Ok, muy bien. Pues sí, igual lectores que conocen el texto bien, ¿verdad? Estamos viendo. Marco, ya nos has saludado. Hola, hola, buenas tardes. Sí, hace rato que llegué y estaba escuchando más a fondo sobre la plática. La profe Ardalani también es mi profesora y vamos a tener un midterm sobre análisis literario. Entonces nos dijo, pueden venir aquí y se van a dar una idea de cómo se analiza un texto más a profundidad. Y pues Sí. por eso vine. Exactamente, sí. Igual Marco nos decía la maestra Donnelly que una segunda lectura siempre es buena. Así que ya tenemos tarea, ¿no? Sí, Especialmente. ya vi el primer tip, ya lo noté. Sí, sí, así es. Eh, pues muy bien. Mira, nos acompaña también eh, desde Italia. Bueno, estaba con... Ah, aquí está. La señorita Viviani. ¿Qué tal, Lisa? Hola, bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien. Pues qué bueno que te unes. Una charla muy amena. eh, es con la maestra Donnelly. Entonces, ya nos hemos presentado, quizá por aquí todos. Eh, y bueno, te dejo a ti eh, I'll give you the floor, ¿no? Te doy ahora el micrófono, te cedo el micrófono para que puedas comentarnos un poco sobre esto, ¿no? Bueno, obviamente que todo esto basado en las dos lecturas que hice, como les comenté, muchas veces hablamos de el papel de sufrida desde las mujeres, ¿no? La madre, que es cuanto más sufre, es mejor, ¿ok? Tradicionalmente se habla de ese rol de la mujer, de ser sufrida, de estar bajo, al margen, digamos, del hombre, de una sociedad que ha sido específicamente diseñada desde cierta manera, desde el patriarcado, ¿no? Y así, obviamente, durante el tiempo, mujeres y también hombres, hay que enfatizar, personas en general, han luchado porque todo eso vaya cambiando poco a poco, poco a poco. Entonces, yo creo que es necesario hablar antes de adentrarnos a la lectura o a los comentarios de la lectura, a tres aspectos. El primero es el feminismo, las olas del feminismo. El segundo va a ser un poco sobre la Revolución Mexicana y la Guerra Civil Española. ¿Okay? Bueno, en fin, entonces estamos hablando del feminismo. Actualmente se hablan de 4 olas, aunque tradicionalmente son 3. Depende qué autor, pero actualmente son 4 olas, o algunos autores mencionan 4 olas, y estamos en la cuarta, obviamente. La primera fue como a mediados del siglo XIX y principios del XX. Entonces, en lo principal que se pedía era el derecho al voto de la mujer. Todo esto se dio más principalmente en Inglaterra, y la mujer en ese entonces no podía votar, no tenía derecho al sufragio. Las mujeres siguieron con la lucha y lo consiguieron, ¿ok? Pero estamos hablando de mujeres que solo eran las mujeres blancas, ¿ok? Y que también
obviamente estamos hablando en Europa, no, casi siempre eran de clase media. Estamos hablando no de cualquier tipo de mujer. Entonces, Inglaterra es la primera nación que otorga el derecho al voto a la mujer. Después, eso fue como en 1918, y 2 años más tarde, las estadounidenses van a conseguir el derecho al voto. Eso en Francia y en Italia tienen que esperar hasta más o menos 1944 y para poder votar en lo que es en elecciones, digamos, federales. En 1947, en México, la mujer tiene derecho al voto, pero no es hasta más o menos 1954 que ya, déjeme corroborar, que ya empiezan a ir a las urnas. Una cosa era que ya había ese derecho, pero que las mujeres empezaran a ir, pasaron varios años después. Eso es en la primera ola, que principalmente era el derecho a tener voz en las elecciones. La segunda ola del feminismo es un movimiento de la liberación de la mujer y es por la igualdad de derechos, tanto sociales como legales. Durante los años 60, en los Estados Unidos, se empieza el movimiento de la liberación de la mujer. Y está compuesta por un grupo racial más grande y también ya no estamos hablando solamente de la mujer que algunos llamarán burguesa, ¿okay? De clase media, blanca, y empieza a integrarse otro tipo de mujeres a este tipo de movimientos. Y en Francia también nace otro movimiento, pero este movimiento obviamente, aunque es muy parecido, las siglas son muy parecidas, no se debe confundir. Es el movimiento de liberación de la mujer, ¿okay? O le mouvement de liberación de la femme, ¿okay? Pero se parecen mucho. Cuando ustedes busquen en Google, dicen no se confunda con la diferencia prima en que en Francia se estaba pidiendo, era un movimiento que también abogaba por las decisiones de la mujer sobre su cuerpo, porque también pedían derecho al aborto, decidir sobre su cuerpo, etc. Y después, para la tercera ola feminista, que es la reacción, obviamente de la segunda, se pide, están bajo el lema, lo personal es político. Obviamente los grupos son más variados, se integran más hombres también, las mujeres no solo pertenecen a la clase media, se da más prioridad, si se quiere decir de alguna manera, a las diferencias que existen, por ejemplo, la mujer blanca, la mujer negra, y ya cuando llegamos a la cuarta, hay una diferencia, ya no se ve tanto que sea un movimiento de mujeres, para mujeres. Es un movimiento donde se ve que aunque todas somos mujeres en este grupo, bueno, perdón, Benito, te estoy discriminando, ¿verdad? Hay un grupo, digamos, ¿ok? Se está viendo en esta ola, no solo decir que se habla del feminismo y solo que es mujer, porque también el feminismo, los hombres han ayudado a que siga adelante. Obviamente que, ¿cómo se relaciona un hombre con el feminismo? Sí hay relación, porque la manera en que nos van inculcando cómo ser, cómo educar a nuestros hijos también después va a influir en la manera en cómo un hombre va a ver a las mujeres en general. Y en fin, dentro de todas estas olas ha habido movimientos. Hemos visto últimamente, si recuerdan, el Me Too, Ni Una Más, o también la Marea Verde, perdón, en Argentina y otros países de Latinoamérica. Todos estos movimientos han producido, o hasta ahora hemos gozado nosotras, y también un poco los chicos, de esos avances que han habido. Pero es una lucha que sigue, porque al final, ¿qué se busca? Se busca la equidad de géneros. No importa si eres hombre o mujer, deberíamos todos tener
los mismos derechos, no importa si eres un ingeniero o ingeniera, a ti te deben pagar lo mismo porque lo mismo estás produciendo con tu cerebro. Obviamente, a inicios, el feminismo se veía como un descontento. Algunas personas creían que el feminismo era una rebelión contra todo lo que era masculino, nos están denigrando, pero eso poco a poco ha cambiado. Y hay que añadir que los medios tuvieron algo que ver con esa idea errónea de que las mujeres estaban en contra de los hombres, porque para ser más niñas necesitamos hombres también, ¿no? No hay un Amazonas. En fin, entonces tenemos las 4 olas de las que estamos hablando ahora. Todo eso tiene que ver, y cuando ustedes lean el libro, tengan en cuenta que estamos o los personajes en este caso, están en la primera ola. Entonces yo los voy a invitar a que hagan una investigación más profunda de cuáles fueron los movimientos durante esa ola, qué es lo que se buscaba, cuál era la situación en este caso en México. Porque como dije, en Inglaterra, bueno, ya para ese entonces ya podían votar las mujeres, pero en México aún no. ¿Okay? No, ahora, en cuanto a la literatura, no solamente los movimientos de masas eran los que nos han ayudado al feminismo, pero también hay muchas maneras de las cuales se ha basado este movimiento para alcanzar su objetivo. Uno de ellos es la literatura. Entonces, bajo la literatura, en sus diferentes expresiones, los autores, hombres, mujeres, han tratado de conseguir algunos puntos, de seguir en esa lucha constante. Entonces, tenemos escritores, hombres, mujeres. Tenemos, por ejemplo, los voy a leer, a Poulain de la Barre, Nicolas de Condorcet, Sor Juana Inés de la Cruz, Simone de Beauvoir, Margaret Atwood, Betty Friedan, Elaine Showalter, Rosario Castellanos, Graciela Cabal, Octavio Salazar y otros. Solamente unos cuantos en diferentes épocas de todas estas olas. Y por supuesto, tenemos a nuestra autora, su maestra, que de una manera muy particular nos está mostrando temas de la mujer. En este caso es lo que a mí me interesa. Entonces, tenemos 3 personajes desde mi punto de vista, desde mi lectura. A mí no me interesa solamente uno, ya sea que normalmente se busca quién es el personaje principal. Para mí son 3 a los que yo, en mi lectura, a los que yo me enfoqué. Y antes de empezar ya con si necesitan que hable más despacio, me pueden decir. ¿Necesitan que hable más despacio? ¿No? ¿Está bien? Okay. Entonces, como una manera de darles un aspecto en lo histórico, hay que recordar que en este libro se cuenta un poco, tiene que ver con la Revolución Mexicana y también con la Guerra Civil en España. ¿Se recuerdan? Con el poeta, estamos hablando haciendo referencia a la Guerra Civil, y con Evangelina, y más que nada con Evangelina y el capitán, estamos hablando o haciendo referencia a la Revolución Mexicana. Entonces, en cuanto a la Revolución Mexicana, comenzó más o menos como en 1910, hay que irnos un poco más hacia atrás. En 1810, un siglo antes de la Revolución Mexicana, ya México había conseguido la independencia de España. Que se peleaba que no dependíamos de España, ser un pueblo que se rigiera por sí solo, etc. Pero 100 años después, la situación para la mayoría de los mexicanos no había cambiado, porque ¿quiénes fueron los que todavía estaban en poder? Fueron los criollos, en este caso, los que todavía era un grupo mínimo que aún seguía con el poder. La mayoría de los mexicanos
seguían siendo explotados, ya sea que trabajaran en las haciendas. También había otro tipo de explotación de los campesinos, que no sé si ustedes estén familiarizados con las tiendas de raya. No sé si saben qué son las tiendas, o eran las tiendas de raya, por alguno de ustedes. Si alguien quiere explicar rápido, si no... Eran donde a los campesinos antes de la revolución, ahí mismo les vendían los alimentos, ¿no? Y le pagaban con trabajo. Entonces nunca podían terminar de pagar, nunca podían terminar de trabajar. Exacto. Entonces, supongamos, Marco es mi hijo, ¿no? Y yo trabajo en la hacienda y como no había realmente también muchos lugares donde, como ahora, o sea, si necesitas algo, te vas a la tienda, lo compras y ya. Pero antes, imagínense las haciendas y hay muchos kilómetros de una a otra. Entonces, ¿qué es lo que hace el campesino? Necesito cierta cosa, vas a la tienda de raya, con lo que tú vas a recibir de sueldo, si no tienes dinero, bueno, te lo descuento de ahí, o como decimos, te lo anoto, ¿no? Y se va haciendo una deuda grandísima. Me muero, entonces como no terminé de pagar esa deuda que tenía, pues ni modo, Marco, te toca pagar mi deuda. Y así se sigue. Entonces estás endeudando a tus hijos, esa es la herencia que le dejas, una deuda, ¿ok? Entonces nunca acaba. Los campesinos están hartos de solo trabajar la tierra y de que ellos no sean propietarios de la tierra. Hay mucho descontento. Eso es en lo que sería en la zona rural. En la zona metropolitana o en las ciudades grandes, ¿qué pasa? Que la mayoría de los mexicanos son obreros y no tienen derechos. No hay un sindicato que los proteja. Las mujeres, las pocas que pueden trabajar, van a ser discriminadas ahí mismo en el trabajo. Quizá, muy probablemente, les paguen mucho menos. Si están embarazadas, no puedes trabajar porque estás embarazada, ¿okay? No hay nada que les cubra. En fin, eso es en la ciudad, digamos. Entonces, existe este descontento, la gente está harta. Se habla de que sí hubo un progreso durante la dictadura de Porfirio Díaz. Recuerden que Porfirio Díaz estuvo en el poder más o menos como por 35 años. Entonces, Porfirio Díaz está en el poder, 35 años. Sí hubo avances en México. Se habla de el ferrocarril, de otras cosas, que hubo un balance, pero no todos gozaban de esa fortuna, digamos, ¿no? De esa pequeña fortuna, que solamente un grupo muy pequeño, muy selecto tenía el poder. Los mexicanos ya están hartos de eso. Porfirio Díaz dice, bueno, ya este va a ser mi último año, y entonces Francisco I. Madero se lanza a la candidatura y resulta que Porfirio Díaz dice, ¿saben qué? Mejor ya no, mejor sí quiero seguir. Entonces, si ustedes están también familiarizados con la frase más importante de Madero, sufragio efectivo, no reelección. Quiere decir que no hay reelección, no hay que seguir con esta dictadura. Se van a las urnas, gana Porfirio Díaz, entre comillas, y Madero se va a San Antonio, Texas. Se va allá. Bueno, antes de eso, perdón. Lo encarcelan, se escapa de la cárcel, se va a San Antonio y desde ahí llama a un levantamiento de armas. Todos los mexicanos, ya es tiempo de acabar con esto. Cuando se elige un presidente es porque el pueblo lo quiere, no es porque él se imponga. Y ahí empieza la Revolución Mexicana con Madero. En el norte van a empezar las batallas, pero conforme va avanzando la revolución, se verá que en el sur también, mucho menos en el sur que en el norte, voy a decir. Pero sí hay, si les suena familiar, los nombres de Venustiano Carranza, Zapata, Villa, ¿ok? Más que nada esos, Villa en el norte y Zapata en el sur. Entonces, siguen las luchas, también habrá, entre ellos mismos hay descontento, pero para no alargar esto de la revolución en sí, de 1910 más o menos a 1920 o más, estamos hablando de la revolución, entonces hay que mantener eso en cuenta. En cuanto a la guerra española,
lo mismo, hay descontento, los sublevados, nacionalistas tratan de tomar el poder de la república, se hacen dos bandos, hay descontento, mucha gente muere, también hay asesinatos dentro de los mismos, dentro de los mismos bandos, y muchas de estas personas, como el poeta, son encarcelados porque están luchando para mantener la república. Y una cosa que sí quiero añadir es que mientras los republicanos estaban apoyados por Rusia en ese entonces, México, los nacionalistas estaban apoyados por las tropas de Alemania y de Italia. Entonces para ellos fue mucho más fácil tener control de ir ganando territorio. Aquellos que fueron encarcelados o que fueron asesinados, se estima que como 1 millón de personas fueron en lo que ya fue después de la guerra civil, que fue entre 1936 a 1939. Después de la guerra, 1 millón de personas murieron más o menos. Y es la misma cantidad de personas que murieron durante aproximadamente durante la Revolución Mexicana. Entonces, imagínense. En fin, entonces estamos hablando de estos personajes que tienen que ver con la revolución y con la guerra civil. Eso es la parte histórica, digamos, que tiene que ver. Ya cuando hablamos, ya para hablar de mi lectura sobre esta novela, como mencioné, tuve que hacer 2 lecturas. La primera, yo pensaba, solamente leí y pensaba, bueno, ¿será una mujer o es una niña? Ese fue, yo creo que el punto decisivo que me hizo volver a leer la novela. Y de ahí partir que en mi cabeza era una mujer anciana que quizá ya tenía, ya de muy avanzada edad, y por eso es que en su mente ella tenía esos recuerdos. Y bueno, en fin, eso es la primera parte, digamos. ¿Y cuáles son los temas de la mujer que me interesan en este libro? Veo que aunque las 3, hablo de Asunción, su madre, Luz María, y Evangelina, aunque son de diferente edad, ¿okay? Diferente estado económico, Evangelina y Luz María y Asunción, tienen puntos en común. Y algunos de los puntos en común son el abandono, la relación madre e hija, también cómo han sido tratadas por otras personas en cuanto al contexto de la sociedad. Y Asunción, la niña, tiene muchos de estos temas, son muy parecidos, a excepción también del intento de violación que Evangelina y Luz María van a sufrir. ¿Sí? No es que no han terminado la lectura, ya verán. Entonces, la autora, para mí, la manera en cómo lo cuenta, ¿okay? Porque hacen los flashbacks, ¿okay? Y a veces a los que el español no es su primer idioma o que todavía están en un nivel más o menos término medio, les va a costar un poquito de trabajo. Pero recuerden que siempre se pueden regresar, ¿okay? Y pueden hacer anotaciones. Y siempre es bueno hacer anotaciones donde dice, me parece que, o si esa es tu idea, tú anótala, ¿ok? Y ya después con tu segunda lectura vas a decir, oh, no estaba mal, o oh, sí me equivoqué. Entonces, no hay problema en equivocarse, ¿ok? Entonces, a mí me llama mucho también la atención el trato que le da la madre de Luz María a sus 3 hijos. Porque recuerden, tiene 2 hijos varones y Luz María. Luz María es, regresándonos a esa mentalidad durante la primera ola, es todo, casi todo lo que se espera de una mujer. Es una mujer bonita, se viste bien,
sigue algunos lineamientos de la sociedad, es una hija sumisa, obedece a sus padres, etcétera, etcétera, etcétera. El único problema que tiene es que es madre soltera, que eso es mal visto en ese entonces. ¿Okay? Ahora, los hijos, si recuerdan, si ustedes leyeron la parte donde la madre, me parece cada lunes, va al correo a llevarle, le envía algunas cosas a sus hijos que viven en Estados Unidos, que estudian acá, les prepara mermeladas, me parece, o algo, y les manda siempre regalos. Entonces, la señora, cuando va al correo, son los únicos días, también se menciona, son como los únicos días que ella es feliz, se menciona, porque no va con su esposo, es libre, entre comillas, ella va al correo, es libre, y aparte va a hacer lo que ella quiere, o sea, que es enviar esas cosas a los hijos. Entonces, cuando los hijos vienen de visita, ella se desvive por ellos. ¿Y qué pasa con Luz María? Que aunque la tiene ahí todos los días, no se desvive como lo hace cuando llegan los chicos. La manera en cómo la madre actúa o interactúa con la hija, de cierta manera ha sido culturalmente ha sido así. Porque, ¿qué se enseñaba? La mujer siempre tiene que atender al hombre. El hombre, si ustedes, no sé si tengan abuelos, los que son latinos, los abuelos que esperaban, la mujer viene y te sirve, ¿ok? El abuelo no se va a parar y se va a servir. Es como ya, es así son las cosas, ¿no? Entonces, es una mentalidad que se nos ha ido engravando, ¿ok? Y que por eso es que las mujeres luchan o luchamos para que eso vaya cambiando. Y para los que son madres, en este caso, es una manera en que también nosotros podemos hacer la diferencia. Cuando tú, y fue un comentario que le hice a Rodrigo una vez, imagínense, más o menos algunos de ustedes tendrán como unos 20 y tantos años. Imaginémonos a un hombre, una mujer, más o menos misma edad, acaban de graduarse, consiguen un trabajo y los padres van a visitar a cada una de estas personas. Si eres mujer y tu departamento está hecho un desastre, eso no está bien, ¿okay? Porque tú eres una mujer y tú debes tener las cosas limpias, en orden, etc. Si eres un chico, no hay problema, eres un chico. Entonces son una manera de justificar esas ideas, esos modelos, digamos. No hay problema porque tú eres hombre. Un hombre no, si lloras enfrente de todo este grupo, habrá hasta los mismos hombres van a decir algo que yo no quiero decir. No seas esto, qué poco hombre eres, no seas niña, o en inglés, sí, ¿okay? Entonces, nosotros mismos también ponemos estos granitos de arena, diría yo, para que esas ideas sigan en camino. ¿Okay? Entonces, uno está en escoger hacia qué lado quiere ir. Bueno, eso es cuanto a la madre de Luz María. ¿Lo hace consciente o inconscientemente? Ahí ya es algo que ustedes pueden decidir. Pero la otra parte también es si Luz María siente de cierta forma un rechazo de su madre, también lo está haciendo con su hija, si se dan cuenta en la lectura. Porque la niña quiere hablar más con ella, Luz María en un punto cuando está con César, pone más atención a César, porque también esas son convencionalidades que hay en la sociedad, ¿no? Otro punto, así muy rápido, y tienes que decirme, Rodrigo, cuando ya, si no, yo sigo hablando, es el intento de violación. Hay dos en la novela. Uno es el de Evangelina y el segundo es el de Luz María. ¿Qué tienen en común estos dos intentos de violaciones? Uno, que no es bueno decir nada. ¿Recuerdan cuando la madre, cuando Evangelina, que por cierto es una niña, y hay intento de violación y que por suerte llega
el comandante y la salva, la lleva a su casa. No vemos que la madre vaya a consolarla. Y es como pasó, es una manera de reaccionar como mujer que no quieres aceptarlo, que aunque no fue tu culpa, te sientes culpable. Y eso es algo que también la mujer no podía hablar. Ya pasó, que ya, olvídate de eso, pero no es justo. Y después con Luz María, el intento de violación, en vez de que ella vaya directamente hacia la policía, es Evangelina, o sea, al momento no quieren decir nada porque también tiene que ver con la sociedad. Hay que recordar que son de cierta posición, eso sería algo, aún así, aunque sea intento de violación, es algo que no se debe comentar, porque hay que mantener esas cuestiones sociales de que hay que evitar el hablar de otras personas. Entonces, en esos dos intentos de violación, no vemos que las personas que han sido los protagonistas de tal intento hayan tomado ponerse los pantalones, como se dice, e ir a la policía personalmente. Porque también en ese entonces las mujeres no tenían el derecho a ir y exponer, digamos, no les iban a creer, en pocas palabras. O sea, iba a ser, bueno, siempre le iban a dar la prioridad al hombre. Entonces, esos son puntos que tienen en común. La relación de madre-hija, intento de violación, el abandono. El abandono no tiene que ser especialmente algo físico. Puede ser un abandono emocional, como el que se ve con Luz María y con su hija. El abandono puede ser un abandono de cosas que uno ya deja de hacer. Por ejemplo, el de Evangelina, deja de leer, pero ese acto de dejar de leer también es una manera es como una barrera, es algo como un tipo de protección, porque hay una asociación de la lectura, de ese tipo de revistas, que al fin y al cabo es lectura, con el intento de violación. Entonces hay muchas cosas que se van relacionando desde mi punto de vista, muchos puntos que tienen en común entre estos tres personajes. Por eso fue que yo lo escogí. Okay, me voy a callar. ¿Tienen preguntas? Bueno, tenemos oportunidad de hacer alguna pregunta o un comentario porque analizar a las mujeres es bastante, hay mucho material por ahí. A lo mejor lo que yo podría decir rapidito, si pudieras elaborar o comentar, o alguno de ustedes también, es la imagen de los hombres, porque hemos comentado en clase que también podemos observar, ¿no?, la masculinidad que se quería o se pretendía seguir. Entonces, ¿cómo es que actuaban tanto el doctor como el coronel? ¿A quién podríamos ver por ahí como al Salvador? Es que acabamos de leer la novela de Doña Bárbara y veíamos ahí al personaje. Entonces, ¿habrá algún personaje de estos por ahí, tú crees? ¿Alguien? ¿Irma o alguno más? ¿Nadie quiere comentar? Recuerden, de todos modos, cuando uno comenta, si uno se equivoca, bueno, pues eso, la manera en cómo ve uno. Uno no tiene que estar de acuerdo con todo lo que dicen los demás. Cualquiera se puede equivocar. Sí, yo quería preguntar sobre... Sí, por favor, anda. Vamos. ¿No? iPhone iba a decir algo, pero bueno, yo lo decía por como la actitud del doctor. Yo hubiera esperado que hubiera reaccionado más, ¿no?, para salir adelante al encuentro de la persona que la amaba y la niña y esto. Y comparo la reacción que tenía el coronel, que se me hizo más pues mucho mejor, ¿no? El de salir al encuentro de Evangelina, a pesar de que estaba casado, ¿no?, defenderla, después cuidar de ella y después enamorarse y hacerla su mujer, ¿no?
Entonces, ¿hay algo que pudieras comentar sobre esto? Bueno, sí, yo creo que en ese punto lo estamos viendo del lado romántico, pero si pensamos ahora, Evangelina solamente tenía como unos 15 años cuando ya empezaron a andar. Desde nuestro punto de vista ahora eso es terrible. Eso es, estamos hablando de una niña. Entonces ya depende cómo lo vaya viendo uno. En cuanto al doctor, muestra para ese entonces lo que un hombre en nuestros días es más o menos lo que se espera más o menos de un hombre, sea un poco más comprensible. También otra cosa que me gustó del personaje del doctor es que él poco a poco va haciendo que Evangelina regrese a la lectura, que si pensamos es una manera también como de sanarla, entre comillas, ¿okay? De dejar esos traumas atrás. Y en fin, eso yo creo que sería mi respuesta. Yo no sé si alguna de ustedes tenga alguna pregunta Creo que en Catalina va a cuanto... decir algo. ¿Sí? Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Catalina Salinas y he tenido la oportunidad en semestres anteriores de ser alumna de la doctora Elvia Ardalani. Sin embargo, leí su novela por cuenta propia. Sabía que había sacado su primera novela y me dispuse a leerla un fin de semana y quedé enganchada con la trama. Creo que fue tanto el impacto que tuvo esta novela en mi persona que un trabajo de investigación de posgrado lo dediqué a trabajar la figura femenina de la mujer, o sea, la figura de la mujer mexicana antes y durante la Revolución Mexicana. Entonces, para apoyar todo esto, me puse a hacer una serie de lecturas y no puedo evitar relacionar un poco al personaje de Evangelina con su pareja en la novela de Ángeles Mastretta de Arráncame la vida, con Andrés Asensio y Catalina. También la toma muy chica y él la moldea, ¿verdad? Pero hay siempre ese poder masculino por encima de la mujer, ¿verdad? Que siempre la mujer está cuidando su aspecto, siempre está cuidándose. ¿Qué va a decir la sociedad si hago esto? Yo no puedo como mujer tener iniciativa. Entonces, a lo largo de todas estas décadas ha habido un avance, ¿sí? No estamos tal vez en el punto que desearíamos, pero sí, el avance va poco a poco y es el dejar a un lado estas reglas, ¿verdad? Que han sido impuestas por la sociedad en donde la mujer no tiene voz, en donde la mujer es inferior al hombre y no hay esa equidad. Muchas veces buscamos igualdad y no queremos igualdad, queremos equidad para ser todos completamente, tener los mismos derechos, como usted lo mencionó anteriormente en cuestión de los salarios. En la novela del sótano del caracol hay un espacio donde le preguntan a Evangelina que por qué quería ser sastre y no costurera. O sea, desde ahí ves el punto donde dice, bueno, es que la profesión de sastre es exclusiva del hombre y la costurera debe ser mujer. Y en este caso ella estaba retomando pues lo que había dejado su padre. Y pienso que había dejado los libros, en mi caso la impresión que me dio fue que dejó los libros porque a causa de la falta de su padre tuvo que dejar la escuela. Entonces se cerró, se bloqueó completamente y definitivamente el doctor vino a rescatar eso y a nutrir eso con los poemas de Miguel Hernández y hablando todo ese tipo de que vino a contagiar a todos con la poesía, siendo Miguel Hernández el poeta predilecto de la doctora Ardalani. Sí. Así es. Muchas gracias. Y algo que quiero, para los que estén
haciendo algún tipo de investigación, algún artículo, etcétera, quiero mencionar El laberinto de la soledad. ¿Y qué tiene que ver el laberinto de la soledad con todo esto? Sí tiene que ver una parte. Lean la parte donde se habla de la mujer, porque hay que recordar, si ustedes piensan, especialmente para los mexicanos, cuando insultan a alguien, ¿qué palabra usa? Cuando Olga está muy bien, qué padre. Entonces son ese tipo de palabras que tienen un significado muy particular, y cómo es que, bueno, últimamente me parece que ya está toda, después madre, perdón, yo no uso mucho, ya se ha estado como poco a poco cambiando eso, pero la madre, la mujer, es como, tiene dos caras. Para un hombre, digamos, machista, ¿ok? Para un hombre machista, a la madre no se le puede tocar. Su bendita madre, la madre está acá. ¿Y qué pasa al mismo tiempo con la mujer, con la esposa e incluso con las hijas? Si es un hombre que golpea, que es grosero, que hay diferentes formas de, ¿cómo se dice? De maltrato, ya sea psicológico o físico. ¿Qué pasa? Que la mujer es lo menos. Tú eres una tal de tal. O sea, entonces existe esos dos lados, ¿okay? Esas dos caras de la moneda, donde la madre, por una parte, es casi como una santa. Mi madre es santa. Y con la esposa, las hijas, etcétera, vamos a lo contrario. Entonces, a mí me gustaría que tomaran eso en cuenta, porque la mujer no hay un punto, digamos, neutro. Por ejemplo, el hombre, casi siempre que se dice el hombre, bueno, el hombre es fuerte, el hombre es esto, etcétera, vamos, ¿no? Y la mujer, desde antes, era considerada, pobrecita, es una mujer. A la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, pero resulta que del otro lado es una tal por cual. Entonces, son cosas que uno va cambiando poco a poco, la manera en que los hombres también, porque hay que enfatizar que no es solamente una lucha de mujeres, es una lucha que también algunos hombres se han enlistado en tal lucha. Entonces, tampoco no puede decirse, hay que acabar con esa idea de que, ya soy feminista y abajo los hombres. O sea, no, eso es ridículo, ¿entiendes? Entonces, a mí me gustaría escuchar rápidamente para ustedes qué significa el feminismo, especialmente de Benito, de Marco y de Luis, o cómo les afecta el feminismo a ustedes, o no les afecta en nada. Benito. ¿Está? Creo que no está Benito. Marco iba a decir algo. Ok, Marco, enseguida. Pues rápido, yo creo que lo que nos afecta a nosotros es que no nos deja hablar de nuestras emociones. Porque pues como macho te debes de ver bien fuerte, ¿no? Así de que nada te afecta y todo eso, y pues obviamente somos personas y también tenemos que aprender a lidiar con nuestros sentimientos. Perfecto. ¿Me escuchan? Benito. Sí. Aquí está Benito. Sí. Aquí estoy. Pues lo que yo veo con el feminismo es la mujer tiene más paciencia y como estoy tratando de pensar, a ver, mi esposa está aquí, pero como quieren hablar más. Un hombre si te castigan, no quieren hablar, lo más te quieren decir lo que hiciste mal, y así va la conversación y no pasa nada. Pero con la mujer, ahí tienen más oportunidad para hablar, y how do you say it? They're more caring. How do you say more caring? Como a ver. They're more understanding. Como te entienden más, y ahí como te van a dar más. Más compasivas, pues. Sí, eso.
More compassionate. Eso. Pues mira, I'm working on my Spanish. no, muy bien, Benito, gracias, te lo agradezco. Ya nos pasamos, de hecho, del tiempo de nuestra clase, pero estoy seguro que todos estamos muy metidos en el análisis de esta lectura, porque nos gusta la lectura y nos gustó también lo que has presentado a la maestra Irma Donnelly. Para los que están fuera de esta universidad, estamos en Southeastern Louisiana University. La maestra Irma Donnelly es profesora aquí en la universidad. Quería, si ustedes quieren comunicarse con ella, estoy seguro que ella estaría encantada de comunicarse. Y es solamente su nombre, .Donnelly@celu. Lo escribe ahora por email, por el texto. Y le pueden hacer la pregunta que ustedes quieran, o igual a mí. Y los pongo en contacto con ella. Flor, ¿querías comentar algo? Sí, yo quiero hacer un comentario. Yo no soy estudiante, yo trabajo actualmente en la Embajada de México en Ottawa, en Canadá, y llevo temas de género. Y pues lamentablemente no he leído el libro, pero derivado de esta importante conversación que me parece súper pertinente porque el contexto que se maneja a nivel histórico, de alguna manera se repite hasta nuestros días. Son estereotipos, son conductas que se vienen arrastrando. Y es por eso que es una riqueza y sí voy a buscar el libro y lo voy a leer. Pero sí quería pues aprovechar para decir que a pesar de que se ha avanzado mucho en el tema de igualdad y derechos de la mujer, todavía como vemos y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo de una crisis sanitaria muy grave, a las mujeres se les ha afectado de mayor manera. Y esta situación de sumisión, como dice la doctora, de tener que adoptar ciertos roles, definitivamente tiene que evolucionar. Y para eso, en mi opinión, lo importante es empezar desde una educación básica que empiece desde los primeros años. Y quería agradecer la oportunidad de estar con ustedes. A mí me invitaron de la Biblioteca del Congreso, pero celebro mucho haber estado participando acá. Te lo agradecemos. Mil gracias. Y mil gracias a todos también por participar. Bienvenidos. Y ojalá podamos tener más charlas de estas. Y si las tenemos, yo les comparto la información. Si ustedes quieren, mándenme un correo electrónico y los ponemos al día con otras lecturas y otras perspectivas quizá, ¿no? Y yo quiero terminar con algo, y es especialmente, incluso es para todos, ¿ok? Nada más pónganse a pensar. ¿Cómo imaginar el no tener derecho al voto, no poder decidir sobre nuestro cuerpo, no tener derecho a la educación, el ser marginadas por ser madres solteras, el seguir siendo consideradas como ciudadanas de segundo plano? Se lo dejo de tarea. Piensen en eso y regrésense a la lectura y compárense con Luz María, Evangelina, en este caso. ¿Ok? Bueno, yo les agradezco que me hayan puesto atención. Yo a veces hablo mucho. Si tienen cualquier pregunta que tengan, ahí tienen mi correo electrónico. ¿Sale? Perfecto, muchas gracias. Yes. Gracias a todos. Y Dios. ya nos veremos en otra ocasión para los nuevos y los alumnos míos nos veremos en clase el jueves. Hasta luego, chicos y chicas. Okay. Chao. Gracias por todo.